A ver, si tuviéramos que explicar el futuro de España con una sola imagen, ¿cuál usaríamos? Pues os digo una cosa, no sería una foto, sería algo, bueno, mucho más complejo, una especie de imagen invisible que aunque no la veamos, lo define absolutamente todo. Hoy vamos a hacer justo eso, vamos a componer esa imagen pieza a pieza para entender hacia dónde va el país. Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo será el futuro de España? Y seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues, la economía, el empleo o la crispación política que vemos todos los días. Pero ojo, porque la respuesta es mucho más profunda. Está ahí, oculta a simple vista, en el día a día de millones y millones de personas. Y aquí está la clave de todo. No estamos hablando de una instantánea, de una foto fija que podamos sacar en un momento concreto. No, no. Esto es más bien como una película. Una mezcla de problemas que se van repitiendo, que se conectan entre sí y que de forma muy silenciosa van marcando el rumbo del país. Pues a esa mezcla, es a lo que vamos a llamar la imagen invisible. No es una sola cosa, ¿qué va? Es la suma de un montón de desafíos que al final generan esa sensación generalizada de incertidumbre, de no saber muy bien a qué atenernos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto, empezando por lo más básico, los cimientos. A ver, ¿cuáles son los cimientos de cualquier sociedad? Pues su gente, claro, y su capacidad para progresar. Y es justo ahí, en esa base, la demográfica y la laboral, donde empezamos a ver las primeras grietas. Y son grietas profundas en la estructura de España, de esas que lo condicionan absolutamente todo. Y fijaos en este dato porque es que es demoledor. 1,19 hijos por mujer. Esto sitúa a España con una de las tasas de natalidad más bajas, no ya de Europa, sino del mundo entero. Y esto no es una simple estadística en un papel, ¿eh? Es el motor de un cambio demográfico gigantesco, muy silencioso, que ya está pasando y del que apenas empezamos a notar las consecuencias reales. Y claro, esto provoca un efecto dominó brutal. Pensemos, menos gente trabajando para sostener a cada vez más pensionistas, una presión económica y social enorme sobre las generaciones más jóvenes. Y luego está esa imagen que por desgracia ya es súper común. Los pueblos que se van vaciando, los colegios que tienen que cerrar y muchísimas parejas jóvenes que simplemente no pueden permitirse tener hijos, por mucho que quieran. Pero ojo, que el envejecimiento es solo la primera grieta que vemos en la base. Hay una segunda que está muy ligada a esta, y es esa sensación de que el contrato social, por así decirlo, se ha roto, de que el esfuerzo ya no vale lo mismo que antes. Esta comparación es que lo clava. Durante generaciones la ecuación era bastante simple. Te esforzabas, estudiabas, trabajabas duro y progresabas. Pero hoy para una cantidad enorme de gente esa ecuación ha cambiado por completo. Ahora te esfuerzas, y mucho, pero a menudo ese esfuerzo solo te da para sobrevivir, para mantenerte a flote y poco más. Y esto es quizá lo más frustrante de todo, porque no estamos hablando de gente sin preparación, al contrario, hablamos de gente con carreras, con másteres, con experiencia, que habla idiomas y que a pesar de que oye en las noticias que la macroeconomía mejora, su realidad es que no avanzan. La sensación es esa, la de estar corriendo en una cinta de gimnasio a toda velocidad sin llegar nunca a ningún sitio. Vale, ya hemos visto que los cimientos tienen grietas serias. Pues el siguiente nivel es directamente un muro, un auténtico muro contra el que se estrellan las aspiraciones de muchísimas personas. Y ese muro está hecho de dos ladrillos principales, la vivienda y nuestro modelo económico. Es que da igual con quién hables, sea joven o no tan joven. La vivienda es el tema. Siempre sale, se ha convertido en una barrera que parece casi imposible de saltar, ya no solo para irte de casa de tus padres, sino para algo tan básico como poder montar un proyecto de vida propio estable. Es el gran freno de mano que tiene puesto el país. Mirad este gráfico, porque es la radiografía perfecta del problema. Fijaos bien en la distancia que hay entre estas dos barras. Es brutal. Por un lado, el coste de la vivienda, disparado hacia arriba en la última década. Y por otro, el salario medio, que se ha quedado muy pero que muy atrás. Ese hueco, esa brecha, es el abismo donde se quedan un montón de proyectos de vida. Y claro, esto nos lleva directos a preguntarnos por el motor de la economía. Como se ve perfectamente aquí, el modelo español depende muchísimo del sector servicios y del turismo. A ver, es una apuesta que se hizo hace décadas y que, oye, en los buenos tiempos nos da muchas alegrías. El problema es que nos hace súper vulnerables cuando viene una crisis. Nos falta una base industrial y de innovación más fuerte que pueda amortiguar los golpes. Y por eso, la sensación que queda es esta. España es un país con una capacidad de aguantar, de resistir, que es increíble. Aguantamos las crisis como pocos. Pero ¿cuál es el problema? Que después de cada crisis no parece que la estructura se haga más fuerte para la siguiente. Es como si solo pusiéramos parches para aguantar el tirón hasta la próxima tormenta. Y si ya teníamos las grietas en la base y el muro en el camino, por encima de todo eso, como si fuera una atmósfera que lo envuelve y lo contamina todo, tenemos la tensión política.
y con ella el agotamiento social que provoca, que es profundísimo. Esta frase creo que resume algo que muchísima gente siente. Esa percepción de que la política ya no va de solucionar cosas, sino que se ha convertido en un enfrentamiento constante, un ruido de fondo, ensordecedor, que deja los problemas reales, los que acabamos de ver, la demografía, la precariedad, la vivienda, siempre en un segundo plano. Y esto nos mete en un círculo vicioso, que se ve muy bien aquí. Primero, la polarización constante. Esto alimenta la desconfianza, no solo en las instituciones, sino en el que piensa distinto. De ahí pasamos a un cansancio social generalizado, a un hartazgo. ¿Y el resultado final cuál es? Que es prácticamente imposible llegar a acuerdos de verdad, a pactos duraderos, para arreglar los problemas de fondo. Bueno, hemos ido poniendo todas las piezas para componer esta imagen invisible. Hemos visto las grietas en la base, el muro en el camino y esa tensión que hay en el aire. La pregunta ahora es, vale, ¿y todo esto qué significa? ¿Quiere decir que este es nuestro destino y no hay nada que hacer? Aquí lo tenemos todo resumido, de un solo vistazo. Demografía, una sociedad que envejece sin relevo. Empleo, precariedad incluso con esfuerzo. Vivienda, un muro para poder ser independiente. Economía, frágil y muy dependiente de factores externos. Y la política, mucha división y pocas soluciones. Esta es la foto completa. Esta es la imagen invisible de la España de hoy. Pero, y esto es lo más importante de todo lo que hemos hablado, el punto crucial es este. Ver todo esto no significa ser pesimista. Para nada. Esta imagen no es una sentencia, no es una condena, es una advertencia. Es como tener un mapa de los desafíos que tenemos por delante. Y lo bueno es que España tiene el talento, los recursos y el potencial de sobra para afrontarlo. Así que, al final, la verdadera pregunta que nos deja todo este análisis es esta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mirando cómo esta imagen se va componiendo sola día tras día? ¿O vamos a decidirnos a coger el lápiz y empezar a redibujarla? Y al final, todo se reduce a esto. Después de ver todas estas piezas, de componer esta imagen invisible, ¿qué sensación queda en el cuerpo? ¿Optimismo, pensando que tenemos la capacidad de cambiar las cosas? ¿O preocupación, al ver lo difíciles que son los retos? La respuesta que como sociedad le demos a esa pregunta es la que va a definir la próxima década. Ahí queda eso.